Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Les saludo con muchísimo gusto. Nos encontramos en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, específicamente en el Salón Legisladores de la República. A lo largo de estos 3 días, a partir del día de hoy, inicia en esta Cámara de Diputados un foro que toca temas fundamentales y que forman parte del debate nacional. El propio título del foro nos habla de la importancia de los asuntos que serán abordados el día de hoy: la legalidad democrática, la ética, los derechos humanos y la seguridad. Precisamente para conocer el panorama internacional y también el contexto nacional, se ha invitado a importantes especialistas. Vamos a iniciar, como es costumbre, con estos foros, con la sesión inaugural, en donde tendremos la oportunidad de escuchar el objetivo fundamental en la voz de los participantes a lo largo de estos días. Como parte inicial de los trabajos que estaremos transmitiendo, por supuesto, a través de la señal del canal del Congreso, escucharemos las palabras del diputado Manuel Cadena Morales, actualmente presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara. También, como parte importante de esta sesión inaugural, escucharemos la justificación del foro a cargo del magistrado Baltasar Garzón Real. El mensaje del doctor José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios de nuestro país, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente, quien estará iniciando los trabajos con la inauguración de este importante evento, escucharemos, por supuesto, las palabras del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva. Ha iniciado ya este foro y, como siempre, por supuesto, lo invitamos para que permanezca en la señal del canal del Congreso. Al foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, Justicia para Todos. Nos distingue con su presencia en el Presidium el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor diputado. El magistrado Baltasar Garzón Real, director de este foro. Sea usted muy bienvenido, señor magistrado. El diputado Manuel Cadena Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. El doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bienvenido. La diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión Especial de Migración de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, diputada. El doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy bienvenido, doctor. El doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias. El señor Antonio Navalón, organizador del foro. Muchísimas gracias, señor Navalón. Y el licenciado Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM. Muchísimas gracias por su presencia. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del diputado Manuel Cadena Morales. Si es tan amable, señor diputado. Muy buenos días. La 61ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Derechos Humanos, ha organizado y hoy da inicio a este foro, el Foro sobre Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad.
Este foro pretende ser un espacio permanente que contribuya desde esta pluralidad a abrir las perspectivas, a ampliar las visiones, a ver el horizonte como resultado de las acciones que hoy tomemos, a valorar impactos, a reconocer errores y, en su caso, a corregirlos. Un espacio que nos brinde elementos suficientes para fortalecer nuestra legalidad democrática, a partir del respeto a los derechos humanos, del desempeño ético y transparente de las instituciones y de quienes las conformamos. Un espacio que nos permite enfrentar los desafíos que nos impone el combate a la delincuencia y al crimen organizado, con responsabilidades claras y la posibilidad de articulación, cooperación y coordinación sin tener que lamentar los daños colaterales. Para nadie es un secreto que en otras partes del mundo, como en nuestro país, estamos enfrentando una delicada situación en materia de seguridad. Esto ha provocado que entre la población, hombres y mujeres de todas las edades, exista una sensación de temor, el cual paraliza toda la acción colectiva y a la ciudadanía. Es justamente el temor el peor enemigo para nuestro proceso de consolidación democrática y es caldo de cultivo para tentaciones autoritarias. Los recientes acontecimientos en la ciudad de Monterrey son un llamado urgente e inequívoco de que es necesario actuar con unidad. La situación demanda que hagamos a un lado los intereses partidarios y de grupo y que juntos establezcamos las medidas y acciones que las familias mexicanas nos están exigiendo ya. Frecuentemente escuchamos que los gobiernos y la clase política no estamos haciendo lo que nos corresponde, preservar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Gracias, maestro José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su presencia enriquece este ejercicio democrático y le solicitamos respetuosamente nos permita que este foro haga suyo el documento que sobre seguridad nacional presentó usted recientemente a la Nación. Lo retomamos porque no tiene ningún significado partidario y mucho menos algún interés de grupo. Identificamos en él el espíritu universitario, el espíritu revolucionario y el espíritu que solo busca preservar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Gracias, señor rector, por su presencia. Magistrado Baltasar Garzón, le agradecemos que haya usted aceptado estar al frente del desarrollo de este foro. Sus experiencias y vivencias internacionales en contra del crimen organizado, de la defensa de los derechos humanos, del combate a la corrupción y de la seguridad serán de la mayor importancia para escuchar y reflexionar. Muchas gracias, juez magistrado Baltasar. Las circunstancias vividas por Leoluca Orlando, exalcalde de Palermo, para enfrentar el poder de la mafia de esa región son importantes lecciones. Muchas gracias por tu presencia, Leoluca. Dolores Delgado, actora dinámica, quien ha sido reclamada por el fiscal de la Corte Penal Internacional para una colaboración en el denominado caso Libia. Dolores, gracias por tu presencia. Fernando Andreu, investigador incansable en los fenómenos de corrupción, narcotráfico y sobre grupos mafiosos surgidos en países del este de Europa. Gracias por tu presencia. Y finalmente, don Luis Ocampo Moreno, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y quien ha dedicado su vida a establecer juicios en materia de terrorismo, crimen organizado, extradiciones y crímenes sometidos a jurisdicción universal. Gracias por tu presencia. Señoras
y señores invitados especiales, agradezco la generosidad de nuestros invitados al atender este llamado. Acudimos con respeto y consternados y en silencio al llamado de luto que el señor presidente de la República hiciera por los compatriotas de Monterrey. Porque en este llamado identificamos una convocatoria a la unidad de todos los mexicanos. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión Especial sobre Migración. Muchas gracias, doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por haber aceptado inaugurar este importante foro. Muchas gracias, licenciado Antonio Navalón, por su asesoría y por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias al representante del embajador de España, que contamos con su presencia. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias a usted, diputado Manuel Cadena. Le pedimos muy respetuosamente al magistrado Baltasar Garzón hacer uso de la palabra para presentar la justificación de este foro. Magistrado, si es usted tan gentil. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la mesa presidencial, a todos y a todas los que estáis aquí. Muchas gracias por vuestra presencia y aceptación de participación en este foro de legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad. Mis primeras palabras quiero que sean en mi nombre propio y en el de mis colegas, de sentimientos y de proximidad a las víctimas de la violencia que recientemente se ha escenificado en forma brutal en la ciudad de Monterrey y que tiene otras muchas manifestaciones en este país y en otros. La mejor contribución que podíamos hacer y que podemos hacer a esa jornada de luto, a ese sentimiento, es esta reunión, este debate, esta puesta en común de ideas y de diferentes sensibilidades frente a un fenómeno que atenaza a México, pero que no es exclusivo de México, sino que desgraciadamente en sus manifestaciones más cruentas se produce en muchos países del mundo. Quizás por eso la idea de tener puntos de referencia de distintos lugares, de diferentes experiencias ya producidas y en las que se obtuvieron resultados positivos, sea una buena forma de acercarnos al problema de la violencia desde el Estado de Derecho, desde las instituciones, con la participación de la sociedad civil, con la participación de la academia. Resulta importante resaltar, y lo hacía el presidente Manuel Cadena, de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso de la República, el documento que la UNAM ha presentado y ha ofrecido como material de reflexión para las diferentes instituciones y para la sociedad en general en este país.
Creo que es una iniciativa que compete efectivamente al mundo de la enseñanza, al mundo de la universidad, porque precisamente se traduce lo que es la teoría y la enseñanza en una aplicación práctica para que todos pongamos el foco en las causas, en la profundidad del fenómeno para poder ascender hasta el control de los efectos y de los resultados. La educación, sin lugar a dudas, representa el lugar principal para vertebrar a una sociedad, para vertebrar a un país y a un régimen democrático, y para generar la conciencia que se precisa para combatir los fenómenos que atacan a la seguridad, que atacan a la convivencia y que ponen en peligro la convivencia pacífica y democrática de cualquier país. Nuestro aporte no sé si será importante o no, pero desde luego va a intentar abordar desde la experiencia práctica, sin dejar al margen la reflexión teórica, lo que se ha vivido en otras partes y el compromiso que instituciones como las del Poder Judicial, de la justicia, deben de hacer en este momento tan delicado. Toda la acción que se desarrolle tiene que estar basada en la corresponsabilidad. Ninguno de los que podamos tener y debamos tener, y todos ustedes en particular, participación en la solución del problema puede actuar individual y separadamente. El peor remedio, la peor receta es creer en forma aislada que cada uno tiene la solución al fenómeno, porque eso no es verdad. No van a aparecer fórmulas mágicas, sino fórmulas derivadas de la reflexión conjunta, del debate, de la coordinación, de la cooperación, de la integración, porque nos enfrentamos a un problema de Estado. Y los problemas de Estado tienen que tener una solución desde la sociedad, con la sociedad, y defendiendo la razón democrática de los ciudadanos, que es la que representa la auténtica seguridad jurídica que reclaman y que nosotros estamos obligados a ofrecer. El foro va a ocuparse, creo, de los tres ámbitos que, respondiendo a esa afirmación previa mía de que no pueden haber compartimentos estancos o aislados, aglutina y converge en lo que desde el Estado de Derecho se puede y se debe hacer frente a la criminalidad organizada, frente a la corrupción como hilo conductor del fenómeno y con respeto a los derechos fundamentales, al Estado de Derecho, a las garantías, porque estas son las que nos diferencian de aquellos que están poniendo en cuestión el modelo democrático que nos rige. Por tanto, desde esa experiencia provenida de la acción personal, acción profesional, desde la reflexión académica y desde el conocimiento científico, queremos compartir con todos vosotros y vosotras las mismas y llegar a unas conclusiones que no son sino el inicio o el aporte que en la misma línea que el documento de la UNAM, y por eso agradecemos especialmente que la Universidad Autónoma esté hoy aquí con nosotros acompañándonos en este foro, puedan servirnos para acciones en el futuro, acciones dirigidas a garantizar la seguridad jurídica y la convivencia pacífica de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por sus palabras, señor magistrado. A continuación escucharemos el mensaje del doctor José Narro Robles, a quien le pedimos hacer uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Señor presidente de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Diputados, señor diputado Manuel Cadena, señor magistrado juez Baltasar Garzón, un gusto compartir con usted este seminario. Señor alcalde de Palermo, muchas gracias por acompañarnos. Diputada Beatriz Paredes, qué bueno que tenemos esta ocasión. Querido y apreciado Antonio Navalón, muchas gracias. Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muy apreciados universitarios Diego Valadez, Luis Raúl González Pérez, a las señoras y señores diputados que se encuentran aquí con nosotros, muchas gracias por hacer un tiempo en su agenda. A nuestros visitantes y representantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco la invitación que me formularon los señores diputados Rojas y Manuel Cadena para tomar parte en esta ceremonia inaugural. Para mí es un honor poder acompañarles. Soy de los que piensan que ha llegado el tiempo de hacer un alto en el camino para revisar nuestros sistemas, el económico y el social, el político y el que norma el desarrollo humano. En particular, me preocupa el sistema de valores que se está desarrollando. No es posible que el mensaje de fondo de la sociedad contemporánea consista en hacer creer que un triunfador es aquel que acumula mayores cantidades de dinero y de bienes materiales. No es aceptable que las brechas se amplíen entre aquellos que tienen todo y en exceso y los muchos que carecen de lo indispensable. Resulta increíble que las crisis se repitan en todas las latitudes y que la respuesta sea más de lo mismo. Estoy seguro de que las aportaciones de estos 3 días nos ayudarán a encontrar respuestas a nuestros problemas. Confío en que el conocimiento y la experiencia de los invitados extranjeros y de nuestros colegas nacionales aportarán propuestas para fortalecer nuestro modelo democrático, para reforzar los valores cívicos y laicos que deben dar fundamento a una sociedad distinta, para garantizar el fortalecimiento de la República de la Justicia y de los derechos humanos y para resolver la crisis de seguridad que afecta la vida cotidiana del país. México es una gran nación, lo he dicho muchas veces y lo seguiré reiterando. Su grandeza procede de su historia y su cultura, de su extensión y su diversidad, de sus recursos y su economía, de sus capacidades y su gente. Sin embargo, también hay que reconocer que pasa por un trance delicado. Enfrentamos, sin duda, una crisis importante. A su conformación han contribuido el pasado y el presente. A los problemas de siempre, como la desigualdad y la pobreza, se han sumado nuevas dificultades como la inseguridad y la violencia. El contexto internacional también influye en dicha crisis y será imposible resolverla si se obvian las variables que proceden del exterior. Nuestra democracia crece en medio de paradojas y de transiciones incompletas. Los riesgos de debilitamiento institucional y de la aparición de conductas autoritarias están presentes. Sin embargo, hay algo que, de acuerdo con algunos intelectuales, es todavía más riesgoso: alcanzar una dimensión en la que se debilite el sentido de nuestra existencia colectiva. Al respecto, conviene anotar que parecería que un conjunto de sentimientos negativos se ha extendido en la sociedad. A todos ellos los tenemos que desterrar para avanzar en la dirección del desarrollo. El miedo, la frustración o la desesperanza
se hacen presentes con frecuencia y no son raros los casos en los que la indiferencia, la negación o la aceptación de hechos indeseables que se transforman en costumbre parecen acompañar la vida cotidiana de muchos de nosotros. Los antídotos a todo eso son claros. Requerimos de unidad y trabajo, de certeza en el rumbo, de confianza y liderazgo, de transformar el ambiente pesimista y de egoísmo que a veces nos atrapa. Necesitamos plantearnos metas importantes y cumplirlas exitosamente. Debemos evadir las luchas en que todos pagan, nadie gana y México es el que pierde. También aquellas otras que parten de solo buscar a los responsables del pasado o las que únicamente reparten culpas sin mejorar las condiciones del presente y de asegurar que se actúe como se requiere. Tenemos que ampliar las miras y los objetivos, reconocer que se necesita de la fortaleza del Estado en todos sus niveles y sectores. Se debe entender que lo que está en juego es la construcción del porvenir, la puesta en marcha de un proyecto más justo que asegure oportunidades para todos. Solo con una visión integral y de largo aliento saldremos adelante. Tenemos que convencernos que no es incompatible la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, que de manera simultánea se debe avanzar en la prevención del delito y en el sometimiento a la justicia de los infractores de la ley. Resulta indispensable aceptar, más allá del discurso, que la educación y la cultura son indispensables. Sin ellas no habrá salida cierta. Tenemos que contar con políticas públicas integrales para educar a los jóvenes, para ofrecerles oportunidades y certezas. Resulta preocupante, muy preocupante, que para muchos de ellos sean justificables la violencia, la tortura, la violación de los derechos de las personas o el autoritarismo para privilegiar la seguridad de los individuos. Muchos de ellos están incluso dispuestos a sacrificar libertad para tener seguridad. Esta es una muestra del problema que enfrentamos. Por otra parte, y hay que decirlo, ya se comentaba antes, el miedo es un mal compañero para la solución de nuestro problema. El miedo paraliza y oscurece la razón. El miedo enmudece a la gente e inhibe la acción. Por ello, tenemos que encontrar formas de eliminarlo. En virtud de que hay muchos que tradicionalmente no han tenido voz y de que existen nuevos y numerosos integrantes de ese grupo, es conveniente que quienes podemos hacerlo no dejemos de decir lo que pensamos. No sea que cometamos lo que Federico Mayor ha llamado delito de silencio en un poema que hoy repito. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada, en la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado, en la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unan a este grito. Hace 3 semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una propuesta elaborada por un grupo coordinado por el doctor Jorge Carpizo, intitulada Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia. Se trata de un documento elaborado a partir de las deliberaciones y argumentos presentados en un foro internacional. Aquí ya se ha hecho también referencia por el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos y por supuesto que nos daría un enorme gusto y sería un privilegio que ustedes lo tomaran a lo largo de este seminario. La primera de las 36 propuestas que se plantean señala la pertinencia de promover un acuerdo nacional en el que intervengan todos los poderes, grupos y sectores, las instituciones,
los ciudadanos y sus organizaciones. Estoy cada vez más convencido de que este acuerdo nacional resulta indispensable. Por parte de nuestra universidad, no cejaremos en el intento de hacerlo realidad. Deseo que este foro que hoy inicia tenga el éxito que la temática amerita. A nuestros distinguidos visitantes les deseo muy buena estancia y les expreso nuestro agradecimiento. A nuestros colegas mexicanos, el reconocimiento por su disposición para contribuir a fortalecer el deseo de la mayoría del país, contar con más democracia, con mayor seguridad y con un Estado de Derecho como el que merece una nación como la nuestra. Yo pertenezco a esa sociedad silenciada. No soy grosero ni soy violento en absoluto, señor diputado, por favor. Yo pertenezco a esa sociedad, señor. Yo también soy universitario. Eso que usted menciona es toda la razón del mundo. Lo que han dicho todos los personajes, los foros actividades, de los libros que yo leo y la prensa a la que yo me refiero. Es cierto. Toda esa sociedad silenciada a la que yo pertenezco, y en este caso en particular, es la Procuración de Justicia, sobre todo la del Distrito Federal. Yo hoy estuve con el procurador Mancera, con todo respeto. Él es muy amable, pero miren, los valores y principios de los que usted ha hecho mención en otros escenarios no los respetan los egresados de la UNAM, a los que nuestra sociedad les hemos dado la oportunidad, señor rector, de que estudien. A mí me la dieron en el EPA de ¿sí? En un caso particular, la difamación, la calumnia y la mentira de los órganos de procuración de justicia, los ministerios públicos, no podemos estar firme organizado, ir a las autoridades y estar como en un emparedado, señor rector. Es un reclamo bien respetuoso, me están escuchando. Mi nombre es Alejandro Marrón y soy víctima colateral. Precisamente para esto es el foro, para esto van a ser las mesas, para una participación amplia, clara y transparente, sin limitación absoluta de nada. Por eso instruí a las gentes aquí que nos auxilian que por favor lo dejaran hablar con toda libertad. Muchas gracias. Escucharemos ahora el mensaje de inauguración a cargo del diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín. Adelante, por favor, señor diputado. Con su permiso, distinguidos integrantes del Presidium, magistrado Garzón Real, director de este foro, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, don Raúl Plasencia, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, don Manuel Cadena, señor rector, distinguidos invitados. Son conceptos muy fuertes los que dan nombre a este encuentro entre experiencias distintas: legalidad democrática, ética, derechos humanos, seguridad. Leyenda con principio y fin que nos habla en sí misma de lo que ha de involucrarnos a lo largo de estos 3 días. Palabras estas que serán el eje del trabajo y que vienen a ponerse en juego desde las diferentes realidades de donde provienen, dándose y dándonos siempre nuevas posibilidades de significados. Ambicioso propósito el que se persigue con las diferentes perspectivas puestas en común: enriquecimiento para la propia, abrir horizontes, prefigurar nuevas posibilidades desde lo que nos es común y nos reúne, nuestras realidades cambiantes y en permanente conflicto, viva, contradictoria, compleja, tema que nos lleva desde el ser mismo de la persona a su ser y su comportamiento en colectivo.
la palabra ética en medio de todos ellos y que atraviesan las vidas de todas las personas de nuestras sociedades y su convivencia, que determinan el desarrollo de nuestros países. Son el paradigma, y el paradigma, no hay duda, es vinculante. Temas dinámicos, nunca concluyentes, pero siempre urgidos de llegar a la siguiente estación. Agradezco por eso, en todo lo que vale, la presencia de los expertos y expertas, sin excepción de primera relevancia en su materia, que de otros países han acudido a la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de esta 61ª legislatura de la Cámara de Diputados. Agradezco a Antonio Navalón el ejercicio de convocatoria. Agradezco a Baltasar Garzón la generosidad de su presencia. Agradezco a Leluca, a Dolores, a Fernando, a Luis, el hacer presencia en este momento en que más que nunca necesitamos de su intelectualidad comprometida, de su experiencia viviente. Agradezco, como siempre, a la UNAM, faro, luz, que no debe abandonar nunca su presencia en el terreno de lo social y de lo vivo, que no debe dejar nunca de ser la seña que debemos seguir los mexicanos comprometidos con cambiar nuestra realidad. Los tiempos que vive México, por cierto, necesitaban un espacio de reflexión sin otro propósito que el de escuchar a los otros. Avidez de una reflexión serena, que no se riña con la urgencia. Pertinente por parte de la Comisión de Derechos Humanos hacer lo posible. Gracias a Manuel Cadena, presidente de la Comisión, a la mesa directiva de la Comisión, a su muy valioso equipo técnico y a todos en general quienes han procurado la realización de este foro. Los derechos humanos en México recién han cobrado otra connotación, al ser transportados al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con esa categoría y esa calidad inherente al ser de todas las personas, poniéndose al día con los acuerdos internacionales que nos obligan y nos comprometen. Desde esa mirada es que se plantea la realización de este foro, a mi parecer, con una pretensión holística. Y es que por ello me congratulo de todas las presencias aquí reunidas. Es un gran acontecimiento para nuestra legislatura y debe serlo por sus frutos para nuestro país. He aquí en el auditorio la presencia de legisladoras y legisladores de diferentes partidos políticos que integran esta legislatura, de distinguidas personalidades que moderarán mesas redondas y facilitarán los diálogos que aquí tendrán lugar, a quienes agradezco su disposición a colaborar, y de connacionales involucrados de distintas disciplinas y ocupaciones en los temas que nos reúnen. Será un foro en el que todos y todas habremos de aprender mucho. Y a las legisladoras y legisladores nos aportarán elementos para abrir las perspectivas del debate actual que nos compete en cuanto a la Ley de Seguridad Nacional y todos aquellos temas aledaños a estos conceptos. Este foro sobre legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad debe, por lo duro, por lo pesado de estos conceptos, trascender las palabras. Estimados amigos, que la legalidad no sea una excepción heroica, que los derechos humanos no sean un catálogo de demandas sin respuesta, que la ética no sea un concepto de lujo mientras la corrupción se hace normal, cotidiana, y la corrupción y la impunidad institucional, que la seguridad sea producto de la justicia, que nuestras palabras, las que decimos hoy, los conceptos que revisamos, se conviertan en hechos que pasen del aire a la piel de cada uno de los habitantes de este país que estamos comprometidos en cambiar. Muchas gracias. Por ser este el primer acto que realiza el Congreso, la Cámara de Diputados, dentro de los días de duelo señalados por el presidente no hubo alguno, pido a ustedes el favor de ponerse de pie y guardar respetuosamente un minuto de silencio por las víctimas de los terribles acontecimientos ocurridos en Nuevo León.
Siendo las 11 de la mañana con 5 minutos, es un honor en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados declarar formalmente este foro sobre legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, deseando que sus frutos sean para bien de nuestro país y el intercambio de experiencias benéfico para la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado presidente. Despedimos con sincero agradecimiento y reconocimiento a los integrantes del Presidium e iniciamos en un minuto la primera mesa de trabajo. Muchas gracias. Con esta ceremonia de inauguración inician los trabajos de este foro sobre legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad. Con la intención de que usted nos acompañe en esta transmisión que estará realizando el canal del Congreso, permítame comentarle que el primero de los trabajos, la primera de las actividades que se estarán realizando, será un diálogo entre Leoluca Orlando y Baltasar Garzón sobre las experiencias en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Específicamente se estará revisando el caso de Palermo, Italia. Vamos a hacer una pausa en esta transmisión que estará realizando el canal del Congreso, precisamente con la intención de que se ajusten los preparativos y, por supuesto, invitarlo a que se quede con nosotros. Vamos a dar comienzo a los trabajos de este foro. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.